El ladrón y el pastor. Vamos a estar analizando el pasaje de Juan 10:10, donde Jesús dijo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un versículo muy conocido y muy citado por todos los cristianos y un versículo muy emblemático también. Pero lo importante es que entendamos exactamente qué es lo que nos está transmitiendo. ¿Quién es el ladrón acá? ¿Y cuál es la vida que Jesús vino a dar? Siempre que intentemos comprender un pasaje de la Escritura, vamos a tener que primeramente comprender el mensaje de todo el contexto. Ver de qué se viene hablando antes y después del versículo que estamos leyendo y ganar entendimiento del tema que se está tratando. En el primer versículo, en este capítulo 10 de Juan, Jesús comienza con una parábola. Sin embargo, el contexto no comienza ahí, sino en el capítulo 9, el capítulo anterior. Así que hay que irse hasta el comienzo del capítulo 9 para poder comprender en qué situación habló Jesús estas palabras. En Juan 9:1 leemos: mientras pasaba Jesús, vino a él un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2 nos dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: no es que éste pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Aquí es donde empieza el relato que luego nos llevará al versículo central de este estudio. Jesús aquí sana a un hombre ciego de nacimiento. Los detalles de este relato lo pueden ver en mi sitio, en el estudio El hombre que nació ciego. Probablemente haga también una enseñanza en audio sobre ese estudio. Pero bueno, acá no nos vamos a detener en esos detalles. Lo que vamos a tratar de ver es de qué está hablando el contexto. Los versículos siguientes nos cuentan que los vecinos del lugar comenzaron a preguntarse unos a otros asombrados si sería ese hombre el que había nacido ciego, y este hombre les contó lo sucedido. Después de eso lo llevaron ante los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese tiempo, y también lo interrogaron sobre cómo había sido sanado. Como este hombre fue sanado en el día sábado, que era el día de reposo, los fariseos argumentaban que Jesús no era un hombre de Dios, porque no guardaba el sábado. Pero otros decían que si no era de Dios, ¿cómo podía hacer tremendas señales? Algunos incluso no creyeron que este hombre había sido ciego, así que llamaron a sus padres para corroborarlo. Los padres afirmaron que ese era su hijo y que había nacido ciego, pero no quisieron reconocer que Jesús lo había sanado, porque los religiosos judíos habían acordado expulsar de la sinagoga, que era el lugar de reunión, a quien confesara a Jesús como el Cristo. Y en ese tiempo no era como ahora, que si me echan de una iglesia, tengo otra iglesia en la otra esquina. En ese tiempo las sinagogas eran lugares de reunión de toda la ciudad, y ser expulsado de la sinagoga era ya no tener la posibilidad de reunirse a aprender de la palabra en ningún lado, y aparte también generaba una condena social. Así que realmente era de temer el hecho de ser expulsado de una sinagoga. Entonces, después de esto, el hombre que había sido sanado es interrogado una y otra vez por los líderes religiosos, es ultrajado e injuriado porque ellos no querían que el pueblo reconociese a Jesús como Mesías. Entonces, para cuando llegamos al versículo 34, leemos: le contestaron diciendo: tú naciste sumido en pecado, ¿y tú quieres enseñarnos a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando la halló le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él dijeron: ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís: vemos,
vuestro pecado permanece. Jesús está haciendo un juego de palabras mostrando que el que era ciego físicamente había recibido la vista, pero aquellos que decían ver espiritualmente en realidad estaban ciegos. No es que fueran cegados, sino que ellos no querían ver. Conocían la ley de Dios, pero decidían no obedecerla y condenar a Cristo, que era el ungido de Dios. Y en este contexto es que Jesús comienza a decir, en el 10:1, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús está aquí hablando de algo cotidiano en aquellos tiempos, que era la forma en que un pastor trataba a sus ovejas. En Occidente, la costumbre era que el pastor vaya por detrás de las ovejas, pero en Oriente, el pastor va adelante guiándolas. En los terrenos de pastoreo se solían juntar ovejas de distintos rebaños, pero cada oveja conocía la voz de su pastor. Cuando el pastor la llamaba, cada una se iba a su redil, en donde había una puerta diseñada para proteger a las ovejas de animales rapaces y de ladrones. Esta puerta era custodiada por un portero. El portero solo dejaba entrar al pastor o alguna persona contratada para cuidar las ovejas. Tengamos en cuenta que para un oyente común, aquí Jesús simplemente estaba contando algo que todos ya sabían. Muchos de ellos no entendieron que se trataba de una figura, y aún sospechando que Jesús hablaba en lenguaje figurado, de todos modos no sabían cuál era el simbolismo involucrado. Sin embargo, la mención los iba a dejar pensando por un momento y en espera de alguna explicación. Entonces, en Juan 10, 7-9, leemos, entonces Jesús les habló de nuevo, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Noten qué interesante lo que Jesús dijo. Dijo que Él era la puerta. Él es la puerta por donde la oveja accede al redil. Aunque aquí no lo dice específicamente, por el mismo contexto entendemos que las ovejas son los creyentes, son los que siguen a Jesús. Puesto que luego dice, si alguien entra por mí será salvo, podemos darnos cuenta que el redil simboliza la salvación. Ahora bien, la palabra salvo y salvación en la Biblia implica, por un lado, estar a salvo del peligro, también significa ser sanado, ser hecho entero, y también ser rescatado de una situación problemática. Todo esto está involucrado en esa palabra salvar. En griego es sozo y soteria, son las dos palabras griegas. Sozo es el verbo, soteria es el sustantivo, salvación. Y hay dos aspectos primordiales de la salvación en Cristo. Uno es la salvación futura, que implica vivir para siempre en el reino de Dios, en el cual estaremos completos, en perfecta salud, fuera de todo peligro por el resto de la eternidad. Pero también existe un aspecto presente de la salvación que implica estar cuidados y protegidos por Dios y tener la fortaleza y sanidad que Dios da. Para ambos tipos de salvación, la puerta de entrada es Jesús. En el versículo 8, Jesús dice que los que vinieron antes que Él eran ladrones y asaltantes, usando dos palabras que también usó previamente en el versículo 1. La palabra griega para ladrones es kleptes y la palabra para asaltantes es lestes. Ambas palabras describen a alguien que roba, solamente que ladrón, kleptes, es uno que usa el sigilo para robar, mientras que lestes es alguien que roba violentamente. O sea que kleptes es como ese que espera a que nadie lo vea y trata de robar sin ser advertido, mientras que el lestes es el que va a robar violentamente. Hoy podría ser
el que asalta a mano armada en la calle, en un negocio, que usa la violencia para robar. Esta palabra lestés, en el griego del primer siglo, también se usó para referirse a los revolucionarios, los insurrectos, los rebeldes, por lo cual lestés nos muestra que tiene una carga de violencia importante. Entonces tenemos acá que Jesús describe dos tipos de ladrones, uno que actúa sigilosamente y otro que actúa con violencia. Ambos vienen a robar las ovejas, pero con diferentes modos de proceder. Jesús no dice específicamente quiénes sean estos ladrones. No se puede estar refiriendo al diablo porque usa el plural, ladrones y asaltantes. Y además, al decir que todos los que vinieron antes de mí, claramente se está refiriendo a personas. Está claro que el diablo es el impulsor de todos estos actos de violencia, todos estos robos de vidas contra los creyentes. Y se puede decir que el diablo tiene todas estas características de querer hurtar, matar y destruir, pero el contexto específico nos está mostrando que los ladrones acá no se refiere al diablo específicamente, se refiere a personas malvadas. En este contexto particular nos está dirigiendo la atención a ciertas personas. ¿Y quiénes pueden ser estas personas que roban y asaltan a las ovejas? Recordemos que en el capítulo 9 nos describe cómo los fariseos, que eran los líderes religiosos judíos, discutieron con el hombre que había sido sanado de su ceguera e intentaron desacreditarlo para que la gente no creyera en Jesús como Señor. Además, la Biblia nos dice que habían convenido en echar de la sinagoga a todo el que dijera que Jesús es Cristo. En el capítulo 9 vemos que estos líderes religiosos quisieron usar su autoridad como conocedores de la ley para disuadir a la gente de creer en Jesús. Eso sería el robo por sigilo. Muy sigilosamente intentan robar de la mente la palabra de Dios a las personas. Intentan que la gente deje de creer en Cristo, pero a través de persuadirlos intelectualmente. Pero después también usaron amenazas y ultraje para impedir que la gente siguiera a Jesús. Este es el robo por violencia, cuando empiezan a usar la violencia para alejar a las personas de Dios. Entonces queda claro por el contexto que Jesús está hablando de líderes religiosos judíos. Estos líderes, los líderes religiosos que venían antes de Jesús, en su misma época y tiempo, pero antes de él, estaban robando, matando y destruyendo. Estaban robando a la gente la palabra de Dios. La estaban matando porque no la dejaban entrar en el reino. Estos son los que estaban enseñando la ley de Dios justo antes de la venida de Jesús, pero no estaban llevando a las ovejas al redil de salvación, sino que las estaban robando para obtener ganancia. Las verdaderas ovejas de Dios, sin embargo, los que de corazón buscaban a Dios, no les oyeron. Se estaban dando cuenta de que estas personas no estaban actuando de parte de Dios. Y es en este contexto que Jesús luego dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice que este ladrón viene a robar, matar y destruir, pero el texto griego en realidad es más enfático, dice robar y matar y destruir. Une las tres palabras con la conjunción y. Esto es una figura literaria que se llama polisíndeton, la pueden buscar en un diccionario de figuras de dicción como el de Bullinger, bajo el nombre de polisíndeton, que en realidad consiste en usar varias conjunciones y para dar énfasis a cada una de las palabras. En vez de que uno lea rápido y pase desapercibido, no, pone muchas conjunciones y para que le prestemos atención. Robar y matar y destruir. Son las tres cosas que hacen estos ladrones. La palabra matar es interesante porque no es la palabra genérica para matar, no es la palabra que normalmente se use como matar, es la palabra griega suo, T-H-U-O larga, que significa sacrificar o matar un animal. Siempre hace referencia a la matanza o sacrificio de animales, nunca a personas. La palabra destruir es una palabra que implica con frecuencia la total aniquilación. Muchas veces se refiere a la completa perdición del ser humano que no ha aceptado a Jesús como Señor.
Y la palabra abundancia también es interesante porque significa aquello que va más allá de lo normal, que va más allá de la medida común, algo que es extraordinario. Jesús no vino para que el creyente tenga la misma vida que ya tenía, sino para que pueda acceder a una nueva vida, una vida que es extraordinaria, que es por encima de la vida normal de un ser humano. Por otro lado, el ladrón no solo no daba vida, sino que la quitaba, sacrificaba a las ovejas para obtener un bien para sí mismo. Aquellos líderes religiosos a los que Jesús se enfrenta estaban usando la escritura como fuente de ganancia. Ellos no enseñaban una doctrina sana y hacían que las personas que los seguían sean robados, sean sacrificados y sean destruidos. O sea, se les robaba la palabra de Dios que ellos venían a buscar, se los sacrificaba. ¿Por qué? Porque se mataba su posibilidad de acceder a Dios y tener una relación con Dios. Y si una persona muere sin conocer el camino de la salvación, al final termina siendo destruido, no puede entrar en el reino, va a terminar siendo aniquilado en el lago de fuego en el tiempo futuro. Así que esto es lo que estaban haciendo estos líderes religiosos. En lugar de llevar a la gente a la salvación, la llevaban a la perdición. Lucas 16, 13 y 14 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Como podemos ver, la Biblia nos dice que los fariseos eran avaros y se burlaban de Jesús. Ellos no estaban sirviendo a Dios, sino que servían a las riquezas, negociaban con las Escrituras. En Mateo 23, 13 y 14, Jesús les dice a estos líderes religiosos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación». Jesús acá les habla a estos escribas y fariseos, a estos líderes religiosos, que estaban cerrando el reino de los cielos. ¿De qué forma lo estaban cerrando? No enseñando la doctrina correcta que lleva a la salvación. Ellos estaban devorando las casas de las viudas. Esto significa que aún a los que menos tenían, ellos les quitaban el dinero y luego, como pretexto, hacían largas oraciones. En otras palabras, les sacaban el poco dinero que tenían esas pobres viudas a cambio de ofrecerles largas oraciones, seguramente con la promesa de que así iban a tener prosperidad. Y esto, lamentablemente, pasa hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones, cuántos líderes religiosos todavía están pidiendo dinero aún a la gente que no tiene o que apenas tiene, con el pretexto de que así van a prosperar? ¿Cuánta gente está pidiendo dinero diciendo: si vos haces una buena ofrenda para Dios, yo voy a orar por vos y vas a tener prosperidad? Bueno, esto mismo pasaba en los tiempos de Jesús, no es nada nuevo. Los líderes religiosos inescrupulosos de todos los tiempos hicieron negocio con la palabra de Dios, y Jesús estaba denunciando esto, estaba diciendo: ustedes son ladrones que vienen acá a robar, a matar y a destruir. Entonces, como pueden ver, con total justicia Jesús dijo que los que habían venido antes que él eran ladrones y asaltantes. Ellos usaban el sigilo para robar el dinero de las personas, y cuando eran puestos al descubierto, usaban la violencia. Usaban el sigilo porque se mostraban piadosos, rectos, y con eso engañaban a mucha gente, pero si alguien los exponía como lo hizo Jesús, allí se volvían violentos. Recordemos que a Jesús lo crucificaron por la presión de estos mismos líderes religiosos. Contrario a los fariseos y líderes judíos, Jesús era la puerta de entrada a la salvación. Él, en este relato figurado, se está declarando como el Salvador por medio del cual las ovejas de Dios podían entrar en el reino de Dios. Juan 10:11 nos dice: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora Jesús cambia de ser la puerta de entrada y se presenta como el buen pastor. O sea, Él no solamente es la puerta de entrada al redil, sino que también es el buen pastor. Él es la entrada al reino, pero también es quien guía a las ovejas hacia esa entrada. Como mencioné previamente, los pastores del oriente, en tiempos de Jesús, iban adelante de las ovejas y no atrás. Jesús acá se presenta como ese pastor que va adelante, mostrando a las ovejas el camino correcto. Jesús también se compara con el asalariado. El asalariado era aquel que era contratado para cuidar a las ovejas, pero que no era el dueño de las ovejas. El asalariado no es como el ladrón y el asaltante, no viene a robar las ovejas, está ahí para cuidarlas, pero su problema es que está allí por dinero, no tiene un compromiso profundo con las ovejas. Así que si su vida corriera peligro, él dejaría a las ovejas solas para salvarse a sí mismo. Por otro lado, Jesús acá dice que él iba a dar su vida por las ovejas y sabemos que así lo hizo. Otro punto interesante en estos versículos es que Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Esto lo vemos en el mismo contexto. El hombre ciego que fue sanado oyó la voz de Jesús, lo aceptó como Señor, pero los fariseos, a pesar de tener todas las señales de que Jesús era quien decía que era, jamás oyeron su voz, nunca se arrepintieron, nunca aceptaron el señorío de Jesús. Juan 10:16, Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí al parecer Jesús estaba hablando sobre lo que iba a suceder en el futuro, en donde Él traería a todo aquel que cree al rebaño de todas partes del mundo. Y más adelante en el versículo 19 leemos: hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le escucháis? Y otros decían: estas palabras no son las de un endemoniado, ¿podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces se puede ver en la práctica exactamente lo que dijo previamente Jesús, que sus ovejas le escuchaban, se daban cuenta de que las señales que él hacía no podían provenir de un endemoniado, pero los religiosos judíos lo acusaban de tener un demonio. Veamos cómo sigue el relato. Juan 10:22 dice: se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Y nuevamente Jesús señala el hecho de que estos líderes religiosos no eran de sus ovejas. No querían creerle, a pesar de todo lo que habían visto, ellos estaban ciegos. A pesar de todo lo que oyeron de Jesús, ellos estaban sordos. Ellos no querían la salvación ofrecida por Jesús. Lo que querían era poder seguir con su negocio. Querían seguir siendo reconocidos como líderes religiosos y seguir obteniendo ganancias de la enseñanza tergiversada de las escrituras que estaban ofreciendo. Por eso es que no podían oír ni ver, porque no querían. No estaban interesados en servir a Dios, sino que ellos estaban sirviendo a las riquezas. Pero aquellos que de corazón estaban buscando a Jesús, que sí eran parte del rebaño de Jesús, Jesús les dice que les iba a dar vida eterna. En realidad, esta frase debería traducirse vida de la era, se refiere a la vida en la era futura. Jesús iba a dar esa vida en la era futura, en el reino de Dios, a todas sus ovejas. Y Jesús luego nos dice: ¿por qué es que esas ovejas estaban a salvo? Porque el Padre es quien se las había dado y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Es así que vemos que en este relato hay un contraste entre el ladrón, el asalariado, y el pastor. El ladrón no pasa por la puerta, sino que salta e intenta robar, matar y destruir a las ovejas. El asalariado cuida a las ovejas siempre y cuando su vida y su integridad no estén en peligro. Pero el pastor
cuida las ovejas y pone su vida por ellas. Jesús es el buen pastor y es el máximo ejemplo de alguien que cuidó a las ovejas al punto de sacrificarse por ellas. Él también es hoy nuestro gran pastor, tal como dice Hebreos 13:20 y 1 de Pedro 2:25. Y aparte es el príncipe de los pastores, dice 1 de Pedro 5:4. Y él también ha constituido a algunos pastores para que cuiden el rebaño en la tierra, como dice Efesios 4:11. El buen pastor tiene que seguir el ejemplo del gran pastor, cuidar a las ovejas y pastorearlas para presentarlas íntegras ante el gran pastor, no poniendo las ganancias y riquezas materiales por encima de las ovejas, sino buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Para finalizar, voy a citar unas palabras del apóstol Pablo, acá en Hechos 20:28 al 35, donde dice: «Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata ni el oro ni el vestido de nadie. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir».